Bien, bueno, para poder entrar ya al tema de la transmedialidad, primero tendríamos que analizar, que entender por qué aparece la transmedialidad, por qué nosotros hablamos de narrativas transmedia y de por qué aparece dentro de lo que involucra el entretenimiento con el arte y la cultura y cómo eso se alinea a lo que es el periodismo, porque de una u otra manera la idea es que ustedes puedan aplicar esto de la transmedialidad en los relatos del periodismo, en los nuevos relatos digitales del periodismo y de la comunicación. Para poderlo entender, primero vamos a revisar que hace ya varios años, al finalizar casi el siglo XX, los medios de comunicación y los medios de información eran una especie de medios aislados, medios separados que simplemente realizaban productos de tipo informativo, comunicacionales o de entretenimiento para ese tipo de medios. En este caso podríamos decir que, por ejemplo, lo que eran los libros y lo que eran los medios escritos se escribían precisamente con relatos orientados a la escritura. También estaba el tema radial, en donde básicamente la voz y los efectos de sonido generaban en la imaginación, así como en el texto, en los textos escritos en el oyente, generaban mundos, historias, personajes. Y el más completo de todos, que en este caso era la televisión y el cine, en el cual básicamente se combinaban todo lo que vienen a ser los elementos multimedia y en los cuales ustedes podrán sumergirse de una manera mucho más audiovisual. Entonces, los medios, como les mencionaba, estaban totalmente aislados, pero ya para el año de 1978, Nicolás Negroponte del Instituto Tecnológico de Massachusetts señalaba que los medios, todos los medios existentes en ese momento, empezarían a converger en un nexo digital. Entonces aquí empezamos a hablar algo de lo que ustedes han conocido como la convergencia de medios. Entonces, al poder converger en un nexo digital, ya no era que solamente los medios podían ser impresos o que solamente podrían ser auditivos o una parte audiovisual como lo hacía la televisión y el cine, sino que la idea es que todos esos medios que estaban de alguna manera separadas empezarían a compartir contenidos de una u otra manera. Para hacer esa explicación, Negroponte empezó a utilizar, para ejemplificarlo, 3 círculos separados como ustedes ven en la proyección, en donde para que existiera la convergencia tendrían que unirse y cruzarse en algún momento las tecnologías de la computación, que en este caso es la tecnología de información que nosotros utilizamos, que pueden ser sus dispositivos móviles, sus computadoras, las redes de datos en donde viajan todo ese tipo de información, en este caso viene a ser Internet. También debería de converger allí lo que son las tecnologías de impresión o las tecnologías editoriales, que son las que básicamente permiten la impresión y la distribución de contenido impreso. Y también deberían hacerlo las tecnologías de la difusión y transmisión de contenidos, que podían ser audiovisuales o auditivas, en este caso televisión, cine o radio, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, todos los círculos de alguna manera empiezan a converger entre uno y otro para llegarnos a los círculos de la convergencia, que básicamente en el centro ubican a las tecnologías de la computación, a las tecnologías de la impresión y a las tecnologías de difusión y de transmisión de contenidos. Gracias a esta visión que propone Nicolás Negroponte por ese tiempo, empiezan a hablarse de los medios convergentes, pero no es sino hasta el año de 1999 en donde empezamos a hablar de convergencia de una forma mucho más directa. Para proceder a hablar de convergencia, hay que analizar esta cita de Anthony Ottinger, en donde señalaba, con el término no tan común, no tan fácil de entender, de comunicaciones, que vendría a ser la convergencia entre telecomunicaciones y la informática.
Anteriormente los dispositivos de información como la computadora o inclusive los dispositivos móviles eran aislados y no podían compartir información entre ellos. Entonces, el desarrollo de las telecomunicaciones, Internet por supuesto dentro de ellas, permitieron que los dispositivos que antes estaban aislados pudieran compartir un lenguaje común que se llama un protocolo de comunicación común con el cual podían ellos compartir tanto recursos como información. En Francia se utilizó para hacer esta misma explicación el término telemática, que viene del término francés telematique, de Simon Mora y Alain Mink. Y luego está la convergencia de modos que señala Itiel de Solapol, que señala que un medio físico individual, sean estos hilos, cables u ondas radioeléctricas, que son las más comunes ahora sin cables, pueden llevar servicios que en el pasado solo lo proporcionaban los medios de forma separada. Como les había mencionado, cada medio utilizaba su forma de transmisión de acuerdo al público destino. A la inversa, un servicio que se proporcionó ya en el pasado por cualquier medio, como la radiodifusión, como la prensa escrita o la telefonía, ahora pueden ser proporcionados en varias formas físicas diferentes, en donde empezaron ya a converger no solamente la información o el tipo de información, sino también la forma en que la información viaja. Por eso es que ustedes en la actualidad ya no solamente pueden mandar un mensaje de texto, sino que dentro del mensaje pueden enviar audios, pueden enviar videos, pueden hacer videoconferencias gracias a que todas las formas físicas de comunicación que antes existían han cambiado. Anteriormente, para mandar un mensaje, la analogía era mandarlo por medio de una carta escrita, por medio del correo tradicional. Hacer una llamada o lo hacía por el telégrafo o por una llamada telefónica en donde solamente viajaba voz. Pero en la actualidad todo eso se ha ido combinando hasta hacer una comunicación mucho más multimedia, mucho más mediática. Y esa multimedialidad empieza a registrar una nueva forma de definirla, que ustedes la van a conocer como la mediamorfosis. ¿Y qué viene a ser la mediamorfosis? Según Roger Fidler, la mediamorfosis vienen a ser las formas establecidas que tienen los medios de comunicación, prensa, radio, televisión, cine, etcétera, y que les permite cambiar en respuesta a la emergencia de un nuevo medio. Al hablar de emergencia es que ese medio está emergiendo y si es que no se adapta de alguna manera a precisamente las características, las posibilidades, las propiedades de ese medio, lo que tiene que hacer es o adaptarse o morir. Al adaptarse, lógicamente empieza a transformar sus contenidos y empieza a mejorarlos, empieza a integrarlos, empieza a combinarlos. Y la otra es que si no lo hace, sencillamente o se mantiene con la forma única previa que tenía para transmitir contenidos o sencillamente desaparece ante la avalancha de información existente en los nuevos medios. El mismo autor señala que hay tres etapas en el tema de la mediamorfosis. El primero es la coevolución, es decir, los medios empiezan a evolucionar de forma paralela a lo que lo hacen los otros medios. Por ejemplo, en el caso de la aparición de Internet y una vez que Internet empezó a permitir capacidades de transmisión de contenidos multimedia, la mayor parte de los medios que en un momento previo solo hacían una acción, tenían que empezar a aprender a combinar contenidos a los cuales no estaban acostumbrados. Así, por ejemplo, la prensa escrita ya no solamente tenía que escribir, sino que también tenía en algún momento dado que transmitir contenido en audio o transmitir contenido en video. Ustedes lo pueden notar, por ejemplo, en el caso del comercio, en donde no solamente hay noticias de forma escrita, sino que también pueden encontrar infografías multimedia, transmisiones en vivo, sea en audio o en video. Y lo mismo en el caso de la radio. Ahora la radio no solamente la escuchamos, también la vemos porque se transmite su contenido en sistemas de redes sociales, por ejemplo. Y en la televisión, que era el medio audiovisual más completo hasta ese momento, tiene que apoyarse en este caso en redes sociales, tiene que apoyarse en contenidos adicionales a los que se transmiten en su emisión en directo para que no se pierda el hype de lo que se está transmitiendo.
El segundo viene a ser el de la convergencia. Es decir, una vez que ya el medio empezó a evolucionar de forma paralela, los medios empezaron a ubicarse en un punto, en un mismo punto en donde la producción, la edición y la difusión de los contenidos tengan que ver desde ese mismo punto central. Entonces, las salas de redacción empezaron a ser salas convergentes de redacción en donde básicamente se generaban contenidos tanto para el medio impreso y de ese medio impreso sacar contenidos audiovisuales o auditivos o multimediales. Y esa convergencia hace que prácticamente al periodista sea una especie de periodista multimedia, en donde ya no solamente redacta, sino que también debe de editar, debe de locutar, debe de presentar. Empezó el tema de la convergencia ahí a ser mucho más complejo, que vendría a ser el tercer punto, en donde ya básicamente a partir de la aparición de esos nuevos modelos de producción, de transmisión y de edición, se generan productos mucho más complejos que generan nuevas narrativas. Y hablamos de nuevas narrativas de tipo digital. Ustedes en las primeras semanas me señalaron, por ejemplo, sobre la narrativa hipermediática o hipertextual y también de las narrativas transmedia. Si hablamos de la hipertextualidad, que vendría a ser una de las características de las narrativas web, estábamos hablando de que se rompe esa linealidad que existía en la lectura de un libro o en la lectura de un periódico, en donde básicamente usted tenía que seguir de alguna u otra manera el orden. En el caso del libro, sobre todo, es más notable el orden para poder entender el contenido. Y lo mismo en las noticias, sabía usted que había deportes, cultura, noticias económicas, y lo hacía de forma cronológica. Pero al aparecer la posibilidad de incluir elementos diferentes al texto y a las imágenes estáticas, la complejidad empezó a hacer que la narrativa pase de hipertextual, perdón, a una narrativa hipermedia. Y al ser una narrativa hipermedia, ya no solamente los conectores iban a estar en los enlaces hipertextuales que tenía el texto, sino que tenían que hacerse mucho más complejos. Por ejemplo, un video debería poder permitirnos saltar de contenido a otro, lo mismo hacerlo con el tema de las infografías multimedia o con las imágenes en donde, por ejemplo, en el último caso de las elecciones aparece el mapa del Ecuador y usted selecciona provincia por provincia y se ilumina cierta parte del mapa y le lleva a la información en ese conteniendo información del sector en la imagen que usted ha seleccionado. Entonces, todo esto empieza a hacerse más complejo y lógicamente se empiezan a necesitar personas que no solamente empiecen a redactar las historias, sino que empiecen a crear y a soportar esas plataformas nuevas que debido a la complejidad de este tipo de narrativas iban a irse requiriendo. Este autor, Henry Jenkins, es el primero que tiene el privilegio de señalarse como el que trajo el término de transmedialidad. De hecho, es uno de los autores que debe citarse obligatoriamente cuando se trate sobre el tema de transmedialidad. Para él, el caso de la convergencia es el que impulsa el tema de la transmedia, porque a pesar de que nosotros las consideremos una narrativa digital, la transmedia no viene a ser más bien otra cosa que un ecosistema en donde las narrativas convergen y empiezan a desarrollarse. Entonces, para Jenkins, la convergencia no es otra cosa que la inteligencia colectiva, es decir, de todos los que intervienen en la narración, de una cultura participativa en donde todos pueden aportar con algo de contenido y los nuevos medios que van apareciendo y que les permiten precisamente a esa inteligencia colectiva y esa cultura que es participativa empezar a desarrollar esos contenidos. Entonces pasó la información, la redacción, la producción de contenidos de ser exclusiva de los medios, de la prensa, de la radio, de la televisión o de los estudios de cine, a también permitirle acercarse a la colectividad en la redacción, en el análisis, en la crítica de aquellos contenidos e inclusive desarrollar contenidos basados en los existentes, que eso ya lo veremos también más adelante. Bien,
hay que tomar en consideración que el punto de partida de las narraciones digitales, de las nuevas narraciones digitales, tienen que ver es con la convergencia. Y es la convergencia la que permite que aparezcan narrativas web, dentro de las cuales una de ellas es la narrativa transmedia, en la cual permite que las personas puedan participar, puedan consumir contenidos desde diferentes soportes, sean estos un texto como un libro, por ejemplo, o puede ser un video, o inclusive en la actualidad videojuegos. Entonces es mucho más complejo de lo que puede sonar. Entonces, para categorizarla a la estructura de la convergencia, Ramón Salavarría nos propone esta pirámide, en donde básicamente nos habla de que una estructura de convergencia debe estar contenida en una multiplataforma, tiene que estar concentrada, debe ser polivalente y multimedia. Al hablar de que la estructura convergente tiene que ver con los elementos tecnológicos es porque es multiplataforma en la actualidad. Todas las herramientas y todos los servicios que tenemos en la actualidad para poder contar historias, para poderlas consumir, tienen que ver con soportes tecnológicos. Pasamos prácticamente del papel escrito o del dispositivo de radio o el de dispositivo de televisión a un soporte multiplataforma que puede concentrar todo texto, audio, video, animaciones, etcétera, y se diversifica en una gran cantidad de herramientas y de servicios. Entonces, la tecnología, Profe, dígame. disculpe, mire, si ya, por ejemplo, si yo redacto una noticia para el periódico, tendría que el mismo contenido transformarlo en audio y video. Ya, eso es súper interesante, porque, a ver, José, ¿verdad? A ver, José, en este momento, tal como estaba planteado, por eso les decía, había algunos contenidos que yo tuve que corregir, porque tal como estaba planteado, solamente se estaba enfocando a las narrativas transmediales, pero para audiencias de tipo cinéfila, para literatura, para entretenimiento. La idea es que ustedes puedan encontrar que el periodismo puede ser también convergente y puede ser transmedial. Y tal como usted lo señala, en el caso de una noticia que usted publica en la prensa escrita y usted me dice, tengo que convertirla en audio y tengo que convertirla en video, ¿qué es lo que está haciendo allí? Ahí no está usando narrativas transmedia para hacerlo. Lo único que está haciendo es digitalizando el contenido que está ubicado en el texto escrito y lo convierte en audio o lo convierte en video. Y no aportan nada a la historia. ¿Cómo debería de ser? Y me adelanto, aunque esto lo íbamos a ver mucho más adelante, y me adelanto, es que si usted cuenta, por decir, en la nota de prensa escrita, una historia relacionada a la corrupción, por ejemplo, usted en la parte escrita, usted puede desarrollar contenido sobre historias de uno u otro caso que hayan encontrado de corrupción, pero puede agregar contenido que puede dirigirlos a un video en donde puede ficcionar ese tema de corrupción, es decir, algo así como de la vida real. Por poner un ejemplo, en otro caso también puede dirigirlo a una infografía multimedia en la web en donde usted puede poner, por ejemplo, una línea de tiempo de los casos de corrupción de determinado o de X país o de X zona. Y también podría inclusive hacerlo en un podcast para invitar, qué sé yo, a uno u otro personaje para hablar sobre ese tema de corrupción. Ahí sí ya está utilizando prácticamente la multitud de soportes tecnológicos disponibles para contar una temática central y empezarla a distribuir en varios soportes. Y cada soporte aporta a la historia. De tal forma que usted puede consumiéndola toda, mejorar lo que usted entiende de corrupción o inclusive puede consumirla de forma individual sin que eso afecte lo que cada historia está tratando de contar. No sé si con eso más o menos dejo un poquito más clara esa parte, José. Sí, profe, sería como aportando por decir, en un podcast aportando algo, en un video aportando otra cosa. Exacto. Sí, No hay que gracias. confundir, o sea, realmente tu pregunta es súper, da en el clavo porque no hablamos de transmedia, es de utilizar esta misma historia y la convierto simplemente en audio, la convierto simplemente en un video, sino que cada uno de los soportes tiene que aportar contenido a esa historia, a la narrativa de esa historia.
Entonces, eso es algo que todavía, casualmente estuve ayudando a alguien a buscar información para un artículo científico y él estaba haciendo algo similar, analizando alguno que otro medio local y prácticamente lo que se encontró es que muchos de los medios que él estuvo analizando, simplemente lo que hacían era transformar la historia que estaba impresa en una imagen o en un texto en la web, o sencillamente en la misma narración en el audio que se transmitía. Entonces no aportaban realmente mayor parte a la historia. Ahora, José, en el caso tuyo, por ejemplo, que es especial, si hay cuestiones que no tienen que ver con la transmedialidad, que viene a ser la accesibilidad de la información, que es muy diferente. Es decir, en el caso de personas que tengan problemas visuales, por ejemplo, que el texto se transforme en audio. Y en el caso de las personas que tengan problemas auditivos, que el audio se transforme en texto. O en el caso de las personas, no sé si en las noticias ustedes ven que todavía hay personas para aquellos que no pueden Sí, escuchar, le dan con lenguajes de señas. Entonces, eso es diferente. La accesibilidad que la transmedialidad, que son dos temas muy diferentes. José, ¿me ibas a decir algo? no, no, pero estaba diciendo que sí hay en las noticias unas personas que hacen el lenguaje de señas. Exactamente. Entonces, eso es una cuestión que tiene que ver es con la accesibilidad de la información o del contenido y otro es la transmedialidad. Luego está el segundo nivel en cuanto al triángulo que propone Salaverría, que tiene que ver con las empresas y en este caso la concentración. En la concentración estamos hablando de que en los medios de comunicación las redacciones empiezan a integrarse, es decir, tomamos en la sala de redacción que antes eran por separado, esto para el periódico, esto para la radio, esto para la televisión, esto para una revista, y ahora se concentran en un solo lugar y se toma, por ejemplo, el tema de la corrupción, le vamos a dar este enfoque en el periódico, este enfoque en la radio, este enfoque en la web, este enfoque en la televisión. Entonces, lógicamente, al ser integradas las redacciones de los medios, los temas se enriquecen a través de cada uno de los contenidos en la plataforma que se vaya a utilizar. Luego está el tema de la polivalencia, que en este caso viene a ser la incorporación de responsabilidades en aquellas que los profesionales de la comunicación están acostumbrados a realizar, que están creciendo en número y están creciendo en intensidad. Y esto viene a ser un problema para el caso de los profesionales en comunicación, porque en algún momento, sobre todo cuando empiezan, le pide que sea un periodista todo en uno, que sepa tomar fotografías, redactar, editar, grabar, transmitir, es decir, que sea polivalente. Y esa polivalencia evita que se especialicen o que fortalezcan las capacidades que puedan tener. Por decir, unos podrán ser mejor redactando, otros podrán ser mejor presentando en video o grabando en audio. Y lamentablemente en la actualidad el tema de la convergencia hace que se necesitan o se requieran profesionales o que los medios prefieran profesionales polivalentes que sean que estén dispuestos a hacer cualquiera de las actividades y lógicamente esto es muy complicado sobre todo al inicio. Ya a medida que van adquiriendo experiencia y van fortaleciendo sus competencias, lógicamente ustedes pueden decidirse por una u otra cosa, pero generalmente este va a ser uno de los principales problemas en el aspecto convergente. Y el último, que está en la cúspide de la pirámide de Salaverría, que viene a ser el tema de los contenidos, en donde se enriquecen los contenidos comunicativos que han estado disgregados en medios o soportes distintos y que realmente aparecen integrados en un solo soporte. De tal forma que los contenidos se ven realmente integrados y se ven realmente enriquecidos en cuanto a su contexto, a su núcleo, a su fondo. Y de esa manera pasaríamos ya a trabajar con el tema de la transmedialidad. Como ya les mencioné, en un inicio nos vamos a enfocar porque realmente el tema de la transmedialidad, aunque no sea nuevo, ha existido en, por ejemplo, el tema de las películas de la Guerra de las Galaxias, me imagino que ustedes lo han escuchado, que es el caso más ejemplificador de la transmedialidad, en donde del cine pasa a la literatura
en la literatura se generan contenidos, libros, sagas, y también pasa a la televisión, y pasa al cómic, y también pasa a los videojuegos. De tal manera que un mismo universo empiece a expandirse y, lógicamente, los contenidos, aunque se parezcan, no son siempre los mismos. Empiezan a aportar contenidos a las historias, se consumen mejor o brindan una mejor experiencia cuando se conoce parte de la historia o la esencia de la historia para que se pueda consumir. Pero eso no quiere decir que si usted los consume individualmente, un videojuego o un libro o una película, y no ha leído todo lo que se ha publicado sobre el tema, no lo vaya a disfrutar, sí lo puede hacer. Entonces, el tema de la transmedia se puede ejemplificar bastante con este caso de la Guerra de las Galaxias. No es el único, existen algunos. De hecho, hay una actividad que ustedes deben de realizar después en la búsqueda de contenidos de este tipo. Lo que sí me gustaría es que ustedes tomaran en consideración que el hecho de que empecemos con contenidos de tipo cinemático, televisivo, orientado a la literatura, no les aleje de que las narrativas de este tipo pueden ser también aplicadas en la comunicación y en la difusión de información, en el caso de los medios de comunicación, sean estos tradicionales o más que nada digitales. Recordemos que las narrativas de tipo digitales tienen que ver primero con la hipertextualidad, que luego es reemplazada por la hipermedialidad, y por eso hablamos de narrativas hipermedia. Después, las narrativas multimedia no son otra cosa que la misma narrativa hipermedia, pero sin el contexto de hipermedialidad. Y el tema de las narrativas transmedia, que no es otra cosa que un ecosistema en donde se empiezan a desarrollar diferentes formas o enfoques de los contenidos que se están transmitiendo, editando y difundiendo.